todos. Hoy día, siguiendo con la epístola pastoral primera de Timoteo, hoy día vemos el inicio del capítulo 4. Un tema delicado que trata el apóstol Pablo en su carta a su discípulo Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso. Vamos a leer primera de Timoteo 4, versículos 1 al 5. Y el tema es apostasía en los últimos tiempos. Oremos. Ponemos esto en manos del Señor. Señor Jesús, te damos gracias porque tú advertiste con respecto a esto, que algunos se apartarán de la fe en los últimos tiempos. Y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe y que nos dé conocimiento y revelación con respecto a esta porción de la palabra de Dios. Ponemos todo esto en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Dice así el texto. Primera de Timoteo 4, versículos 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bueno, en realidad vamos a concentrarnos más bien en los primeros dos versículos. Algunos apostatarán de la fe. La palabra en el griego original del texto es aphistemi, que significa apartarse, caer lejos, departir, apostatar. Esto es un tema muy triste, doloroso, y que puede conllevar las más graves consecuencias para la vida presente y el destino eterno de quien participe en algo así. La palabra de Dios tiene muchas advertencias serias acerca de los que se apartan de la fe, dejando atrás las grandes bendiciones que recibieron mientras caminaron con el Señor y participaron en alguna congregación. Aunque el debate de siglos entre los eruditos ha sido
para estos que se apartan la posibilidad de perder la salvación, por una parte. Y por otra, preguntarse si alguna vez fueron en realidad salvos. Sin embargo, nosotros debemos considerar lo que dice la palabra de Dios al respecto, evitando caer en posiciones que a veces son bastante erradas. Y hay que dejar que la palabra de Dios sea la que nos hable. A lo menos hay 3 pasajes importantes que debemos considerar. El primero, y lo leo, el pasaje muy conocido por mucha gente en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, y leo del versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estas son de las más serias advertencias de Jesucristo, pues refiriéndose a personas que no solo participaron, sino que aún reclamaron operar con el poder del Espíritu Santo, con la unción de Dios. Sin embargo, el Señor nunca los conoció, lo cual revela que estos no amaban al Señor ni vivían para hacer la voluntad de Dios. También hay otro pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 6. Y aquí tenemos que dejar que las Escrituras sean las que nos hablan claramente, así como Jesús lo expuso en Mateo 7. En Hebreos capítulo 6, leo del versículo 4 al 8. Es imposible. Si la Biblia dice es imposible, es porque es imposible. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. La tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella
y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Con esa analogía nos queda muy claro cuál es el destino de los que se apartan. Después, en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 10, leo del versículo 26 al 31. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, lo lleva a escribir en primera de Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces, es una advertencia acerca de los últimos tiempos. Y esto, la apostasía, se ha manifestado desde el siglo I hasta el presente. Y para los ancianos pastores es una de las más tristes y dolorosas experiencias ver a algunos departir de la fe, apartarse del camino, sin medir las gravísimas consecuencias de su apostasía. Porque muchas veces en la vida de esas personas los pastores han observado y han enfrentado la falta de temor de Dios que exhiben esas personas. Incluso, aparte de estos pasajes que hemos visto, podemos recordar la segunda epístola del apóstol Pedro, acerca de quienes también escribió lo siguiente, y que aparece en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó
el premio de la maldad. O sea, un ejemplo de alguien en que los valores y el premio del mundo los atrae y dejan el camino recto. Como ocurrió también con Demas en el Nuevo Testamento, un colaborador del apóstol Pablo, que se apartó precisamente por esto. Se fue al mundo. Eso aparece en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Y por último, Jesucristo advierte en Mateo 24:10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Los que se apartan muchas veces son traidores, maldicientes y odian a los fieles, causando divisiones cuando pueden y escribiendo cartas, ahora correo, WhatsApp, atacando a la iglesia y sus autoridades. Volviendo al texto original de 1 de Timoteo 4, 1 y 2, leemos: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Aquí podemos recordar la advertencia del apóstol Juan, que también fue pastor de la iglesia en Éfeso. En su primera carta, en el capítulo 2, versículos 18 y 19, escribió lo siguiente: hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Y el apóstol Pablo los describe como hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Su rechazo a Dios los lleva a ese estado donde no disciernen entre el bien y el mal y hacen lo que no conviene, dirigiéndose al despeñadero moral y a la condenación eterna. Es muy triste ver personas que toman ese camino y realmente quedan sujetos a espíritus engañadores que los llevan a cualquier lado. Y empiezan
a sostener, como dice el apóstol Pablo, doctrinas de demonios. Quizás entre los ejemplos más patentes de personajes históricos que rechazaron a Jesucristo de la Biblia, rechazaron la Biblia también, escuchando a espíritus engañadores y por lo tanto desarrollando una teología que consiste en doctrinas de demonios. Y entre estos ejemplos está en el siglo VII Mohammed, iletrado, no sabía leer ni escribir, pero que contó a otros que se le había aparecido el ángel Gabriel y le había dado una revelación distinta a la de la Biblia. Y esas revelaciones fueron escritas en lo que hoy se conoce como el Corán, y que siguen unos 1.000 millones de personas. En el siglo XIX aparece otro falso profeta llamado Joseph Smith en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, y cuenta a otros de la revelación que le ha dado el ángel Moroni, un ángel que no aparece en la Biblia, lo cual lo llevó a escribir las doctrinas de la Iglesia mormona, las cuales siguen en la actualidad unos 30 millones de personas en distintas naciones, incluida la nuestra. Estas dos personas, Mohammed en el siglo VII, Joseph Smith en el siglo XIX, son responsables frente a Dios de propagar doctrinas de demonios. Nunca consideraron las advertencias de Jesucristo al respecto, ni las de los apóstoles, y que citaremos a continuación. Jesucristo, hablando en el libro de Apocalipsis, el último capítulo, versículos 18 y 19 del Apocalipsis capítulo 22. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las placas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Lo que escribió el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, quizás la más antigua del Nuevo Testamento, junto a la primera epístola a los tesalonicenses, y que dice así bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo, ahí está Mohammed, ahí está Joseph Smith, os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Eso aparece en Gálatas 1,
versículos 8 y 9. Por último, hay otro aspecto concerniente a aquellos que en algún momento se acercan y participan por un tiempo en una congregación. Pero pasado un tiempo, y a veces sin mediar ningún conflicto de por medio con alguien, se apartan y ya no siguen el camino de la fe. Y ese aspecto no solo tiene relación con una decisión del que se aparta, sino también, con temor de Dios, hay que considerar la evidencia que mencionó Jesús en Mateo 15, versículos 13 y 14. En el contexto de un encuentro con fariseos que lo rechazaron. Jesús les advirtió: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Esto concuerda con lo escrito por el apóstol Juan respecto de los apóstatas y divisorios. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Esa es primera de Juan 2, 19. En contraste a estos algunos que se apartan, en contraste, la permanencia con evidencia de fruto del Espíritu en el creyente y fruto de obediencia a Jesucristo son señales evidentes que alguien ha sido plantado por nuestro Padre Celestial y añadido por el Señor a su iglesia, poniéndolo en una congregación que es parte de su cuerpo. Y para ese cuerpo es una gran bendición contar con miembros fieles que permanecen aportando a la obra del Señor, llevando el Evangelio a las naciones, cuidando unos de otros en el amor de Cristo, que es la gran vara de medida que enseña la palabra de Dios. Termino leyendo precisamente 1 de Corintios 13 con respecto a esta vara de medida que enseña la palabra de Dios. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía
y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¡Wow! ¡Wow! Y esto es lo que se evidencia en los miembros fieles que permanecen en una congregación. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amados, en los tiempos que vivimos, que son parte de los últimos días de los últimos tiempos, es una época para mostrar este fruto en la vida. Que seamos bendición para las otras personas en la congregación y que seamos instrumentos útiles en las manos del Señor para alcanzar a muchos que necesitan escuchar del Evangelio de Jesucristo. Este tiempo, aunque nos advierte la palabra de Dios que algunos van a irse en apostasía, que nos concentremos en hacer la obra del Señor para la gloria de Dios, para hacer la voluntad de Dios y para, en todo aspecto, público y privado, hagamos lo que agrada a Dios. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana y seguimos con Primera de Timoteo, capítulo 4, y vamos a ir de a poquito. Amén. Amén.